hazlo tú. Es que nadie recoge la basura, recógela tú. Es que nadie ora, ora tú. Es que nadie. ¿Sabe eso cómo se le llama, hermano? Orgullo, vanagloria y soberbia. Así me dijo mi hermano, no dejes que el orgullo, la vanagloria y la soberbia inunden tu corazón. Si Dios te muestra algo, hazlo tú. Si nadie recoge las sillas es porque Dios a ti te lo está mandando. Es porque a ti te está dando la gracia de recibir la corona, el premio, la bendición. Si después de que tú estás recogiendo la cosa viene alguien y te ayuda, pues ya, entonces está compartiendo la bendición contigo. Pero no repartamos, hermano, no repartamos. O sea, a ti, hazlo tú. Porque de esa gente, hermano, yo en mis 17 años que tengo de ministerio, ya casi 18, conozco mucha, que me daban muchas ideas y muchas cosas, pero yo no veía que ellos se comprometieran. Yo no veía que ellos dijeran, yo lo voy a hacer. A mí Dios me lo está mostrando. No, se lo avientan a otra, a ver quién es el gallo. Eso no es así, hermanos. Entonces, una de las cosas que yo cuestionaba con esta hermana era que ella me decía, oiga pastor, fíjese que si alguien hacía una cosa pues grave a los ojos del pastor, pues el pastor lo bajaba del ministerio, lo ponía en disciplina unos meses, un tiempo así. Pues son formas. Digo, cada iglesia maneja sus cosas, no digo en la viña del Señor hay de todo. Yo le decía a un hermano, ¿no? A veces le decía a un hermano que encontré una vez que venía yo apenas a la misión, me llevó en el taxi, lo reconocí, le dije, oiga hermano, usted iba a Mies, ¿no? Dice, sí hermano, pero no, ya no voy con el pastor Javier. ¿Y usted sigue con el pastor Javier? Le digo, no, ya no. Ah, ¿verdad que ya no? Le digo, no hermano, porque ya fui enviado a una misión a trabajar, pero sigo siendo parte de Mies porque yo soy enviado, no soy espontáneo. Porque espontáneos hay un montón allá afuera, hermano. No saben lo que es el ministerio. Es más, hermano, no saben ni contra qué se están enfrentando. Si el día que el diablo los agarre, les dé una zarandiza, hermano, yo quiero ver. El día que venga una opresión demoníaca sobre su vida, cuando ellos están pretendiendo levantar un ministerio, yo quisiera ver, hermano. Si el diablo no lleva prisa y sabe cuando una persona está levantada sin autoridad, porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Tienen que ser enviados. Alguien debe dar testimonio de fe de su vida y su crecimiento y desarrollo espiritual, y por ese crecimiento y desarrollo espiritual los enviaron. No son espontáneos que ven el toro y se avientan, o sea, no es así, hermano. Esa gente no es de Dios, hermano. Aunque tenga grandes iglesias, hay gente que así desarrolló grandes ministerios, hermanos, pero no quiere decir que estén bien, hermano. El diablo también, a través de eso, usa para engañar a la gente. Ahí está la luz del mundo. Ahí están los pares de sufrir. Mucha gente sigue sus ministerios. Como dijo la hermana ayer, ¿no? Grandes pastores que daban grandes prédicas, pero que al final se suicidaron. Es increíble. O sea, bíblicamente, hermano, yo le decía a la hermana, una cosa que a mí no me cabe en la cabeza es que un siervo de Dios, por la más grande opresión que pueda estar pasando, no se quita la vida. Y estoy hablando de un siervo de Dios. Y a mí que me perdonen, pero bíblicamente yo no encuentro un siervo de Dios que estuvo pasando opresiones tan tremendas como David, como Pablo, y se quitó la vida. No, el único que se quitó la vida fue Judas. Y ahí se descubrió precisamente en ese acto, primero de traición a Dios, porque el hecho de que tú no tengas fe en Dios, hermano, ya estás en pecado, ya estás traicionando a Dios. El hecho de que no confíes en Dios, ya estás en pecado, ya estás traicionando a Dios. Estás traicionando la confianza que debes de tener en Dios, estás en pecado. Entonces yo no concibo una gente, porque Romanos 8 dice que todos aquellos que son guiados, así tradujo la Reina Valera, pero una mejor traducción es controlados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces una persona que está siendo controlada o guiada por el Espíritu Santo nunca se va a quitar la vida, hermanos. Nunca.
¿Pedro falló? Sí. ¿Recibió presión? Pues a la tercera potencia, hermanos. ¿Se quitó la vida? ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. Entonces, la gente puede justificarse y decir lo que quiera, pero la Biblia no enseña eso. Pablo pasó persecución, hambre, desnudez, cárceles, espada, peligro de espada, que es peligro de muerte. Todas esas cosas, y él no se quitó la vida, se la quitaron, le cortaron la cabeza. Y los únicos que leo que traicionaron la fe de Dios fue Saúl y Judas. Saúl traicionó la fe de Dios, Judas traicionó a Dios, y su resultado ¿cuál fue? Ahí está. Una pregunta. ¿Saúl fue salvo? ¿Cómo? ¿Saúl fue salvo? ¿Saúl fue salvo? No. Ajá. Cuando uno lee el libro de los Hebreos, fíjense, hermano, el libro de los Hebreos es revelador. Porque hasta nombra a Sansón. ¿Y Sansón se equivocó? Sí. ¿Cumplió el propósito de Dios? Sí. Y lo nombran dentro de los grandes de la fe. Y si tuvo fe, ¿qué quiere decir? Que fue salvo. Mencionan a David, pero no mencionan a Saúl. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, fue tan grave su pecado de hechicería y brujería que Dios lo excluyó. ¿Por qué lo excluyó? Porque ellos estaban bajo la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, una vez que tú entras en la gracia no puedes ser excluido. Pero de que se cumple el propósito de Dios, se cumple por las buenas o por las malas, pero se cumple en tu vida. Tú haces la vida cristiana tan difícil como tú la quieras hacer. Entonces Dios quiere que lo hagamos por la buena, pero tú quieres por la mala, pues por la mala. No hay problema. ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo? Entonces, se dan cuenta, hermanos, que yo le decía a la hermana, y cuando usted llegó a esta iglesia, ¿qué dijo, hermana? No, pues qué diferencia, que hay libertad. De verdad, sentí un gozo en mi corazón, me sentí libre. Cuando fui al evento de los matrimonios, cuando fui al Everest, Dios habló a mi corazón, fui restaurado de todo eso que traía en mi corazón. Cuando usted vino a casa y estuvo aquí con nosotros, lo vimos como una persona normal, común. Yo le tenía miedo, yo no me podía acercar a usted, me daba miedo. Su esposa me daba miedo cuando fui al Everest y fui liberada. Entendí las cosas. Que ustedes son gente sencilla. Que son gente que comparte con la gente, con los miembros de la iglesia, que están con ellos, que se dejan ver como son. Y yo allá tenía miedo. Miedo del pastor. Y me dijo, ¿cree usted que yo haya estado en una secta? Le digo, mira, hay 10 señales dentro de la teología que nombran a una secta. Y no me le voy a decir una de ellas. Causa control mental sobre la gente. Cuando una secta o una denominación pseudo cristiana causa control sobre la gente, o sea que yo le digo a usted, si usted se va de esta iglesia, entonces usted va a ser maldecido. Entonces usted, con nosotros estaban, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, y hacen una mala interpretación bíblica de un pasaje bíblico. Porque ahí Pablo no está hablando de los conversos que se apartan, porque a eso ¿cómo se le llamaría? Apostasía. Está hablando de gente que no conoce de Dios, que vinieron un día, degustaron la presencia de Dios. Ah, qué bonita predicación. Ah, sí, yo siento aquí en mi corazón. Todas esas cosas, pero no hubo un nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento está marcado primero, acuérdense, hermanos, Romanos 10, por el cambio de vida, por el testimonio de que mi vida ha cambiado. Y después confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, es el dueño de mi vida, lo comparto con la gente. Entonces nosotros hemos reducido el cristianismo a una simple oración. Y recuerden, hermanos, que mucha gente ha dicho, yo te recibo, Señor, como Señor y Salvador. ¿Cuánta gente lo ha dicho? Si fuese así, entonces, no, hermanos, fácil. Pero no es así, hermanos. Un nuevo nacimiento está marcado por el cambio de vida de la gente. No solamente por una confesión. No se crea, hermanos.
Yo la única forma que veo que sea por una confesión es cuando una persona está en el hecho de la muerte y en ese momento Dios le da el arrepentimiento y se la cree. Pero una persona vivita y coleando que tiene toda una vida para dar testimonio de su fe en Cristo, eso debe de hacer. Entonces le decía a esta hermana, qué terrible, hermano, que a veces gente de la iglesia no ha sabido valorar o no sabe valorar. Y como dice el dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene. Aquí usted puede venir, entrar, salir, usted aquí opina o no opina, a veces nos enfrascamos ahí en el internet diciéndonos, y no hay problema eso, hermano. Digo, es una disertación teológica, nadie se tiene que ofender, nadie. O sea, ¿qué estoy tratando yo de hacer? Solamente de corregirles el camino, porque pues los aventajo, hermanos, los aventajo. Así como mi pastor me dice, hermanitos, ¿cuántos años tiene usted de pastor? 17, yo tengo 38, entonces yo lo aventajo. Entonces yo me someto a él porque él me aventaja, yo reconozco que él me aventaja en el ministerio, me aventaja en la experiencia. Pero a veces nosotros, hermanos, empezamos a conocer un poquito de Biblia, empezamos a ir 2, 3 cuestiones ahí medias tempranas en nuestro conocimiento, ya sentimos que ya sabemos, hermanos. ¿Por qué creen que los más grandes hombres de Dios se han sometido a un instituto? No es casualidad, hermanos. No es casualidad que los más grandes hombres de Dios de sana doctrina, todos ellos se han sometido a un instituto. Ellos no aprendieron su conocimiento escuchando a uno, a otro, armando ellos sus propias conjeturas. No, hermanos, ellos los llevaron en una sistematización del conocimiento de Dios, desde abajo para arriba, desde lo más básico hasta lo más profundo. Cuando entramos a la escatología, cuando entramos a otras instancias de mayor conocimiento. Entonces, lo único que yo trato de hacer a veces con ustedes es corregirlos, porque nos dejamos apantallar. Empezamos a escuchar a judíos que sí hay conocimiento bueno de ellos, yo no digo que no, pero en cuestiones doctrinales ahí no. Ahí esos individuos a mí no me van a enseñar lo que es el Espíritu Santo, porque ni lo conocen. Es como si yo le dijera, no, te voy a hablar de López Obrador. Ah, pues sí, te voy a hablar lo que sé hasta el momento, pero ¿realmente lo conoces? ¿Has estado con él? ¿Has estado en la intimidad con él en el sentido de que has comido en su casa? ¿Has ido viajando con él? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a platicar de alguien que no conoces? Entonces, los judíos podemos extraer el conocimiento per se que tienen de las cuestiones históricas, de sus tradiciones, para conocimiento, hermano. Pero en el momento que a mí ya me están queriendo meter una enseñanza teológica, y me quieren hablar sobre el Espíritu Santo, sobre Jesucristo, algo, no, ¿sabes qué? Ahí sí te tumbo, ahí sí no sabes nada, chavo. Realmente también debemos tener cuidado en dónde buscamos, ¿no? Porque es como el internet. A veces creemos que todo está ahí en un solo libro, en este caso en un solo libro, pero no buscamos el trasfondo y el investigar la historia, porque realmente es una historia, nunca la acabas de estudiar. De hecho, nunca acabas, no llegas al final. Y si te vas por una enseñanza falsa que no tiene fundamentos, eso es lo que pasa, ¿no? Precisamente llegas a decir algo que puede confundir a los demás, que es lo que ha pasado muchas veces en la historia también, ¿no? Mandas el mensaje mal y ya todos se la creyeron, y que lo que pasa es que realmente es más fácil aprenderlo mal o aprenderlo lo sencillo, ¿no? Lo que se hace fácil, ¿sí? Que lo que tienes que estudiar, ¿no? Lo que tienes que meterte hasta el fondo. Y es lo que nos pasa precisamente, ¿no? En muchos de los casos. Yo veía el otro día una publicación donde también hubo una discrepancia ahí con unos comentarios, y precisamente lo que haces pues, es buscarla, ¿no? Ver qué es lo que estás diciendo, pero no todos lo hacemos de esa forma. Sí, porque, hermanos, a nosotros tenemos que, digo, cuando yo les comparto
una disertación es porque yo ya investigué cuál es la fuente, cuál es el testimonio de ese predicador, de ese maestro de enseñanza, qué orientación teológica tiene, ¿verdad? Y lo que comúnmente hacemos es que, digo, nosotros no los conocemos personalmente, pero hay gente que sí los conoce y da fe de la legalidad de sus enseñanzas. Entonces yo no puedo agarrar a cualquier hijo de vecino que sale ahí en el internet y decir es que esto está diciendo, a menos que yo ya lo haya escuchado, analizado, estudiado y diga, en eso está bien, en eso está mal. Pero como decimos, tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Pero no me puedo creer todo, porque hay pensamientos dentro del cristianismo, como dijimos, ¿verdad? Hay agustinianos, hay calvinistas, hipercalvinistas, arrianos que son unos herejes. También hay un pensamiento unicitario, de la unicidad. Y si nosotros no conocemos eso, por eso tenemos que empezar desde abajo. Cuando entremos, hermanos, a lo que es, ¿verdad?, las sectas y todo eso, vamos entonces a conocer el pensamiento unicitario, el arriano, el calvinista, el hipercalvinista y todos esos pensamientos teológicos que hay, para que cuando usted escuche un predicador, usted diga, este cuate tiene este pensamiento teológico, por su forma de hablar, por su forma de decir las cosas. Y entonces uno se da cuenta claramente que no es correcto escuchar a esa persona. Pero si nosotros nada más agarramos, no es que esto a mí me parece que esto que está diciendo está bien. Bueno, a ti te parece, pero no está equivocado. El pensamiento está equivocado. Recuerden que Agustín, está comprobado que Agustín, hermanos, San Agustín, recibió una influencia helénica. Y su sistema de pensamiento, su percepción de Dios, ¿verdad? Porque a San Agustín, pues le pusieron San Agustín porque él era un teólogo católico. Entonces su sistema de pensamiento estaba influenciado por el pensamiento griego. Y muchas de sus disertaciones tachan en ese pensamiento griego. Pero algunas de sus disertaciones están bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver qué está bien y qué está mal de un teólogo si nosotros no estudiamos, si nosotros no llevamos un proceso? Por eso les digo, hermanos, no quieran correr, váyanse despacito. Si estamos estudiando nosotros, ¿verdad?, el sistema de pensamiento, ¿verdad?, de los judíos, si estamos nosotros viendo las tradiciones, pues eso yo lo investigo, lo estudio más a profundidad. Digo, el manual tiene algo. Si así de por sí ya está gruesote, ahora imagínate, pero este es nada más, todavía es algo por encima. Usted puede de cada tema buscar muchísimas cosas más, muchísima información más, enriquece más su conocimiento. Pero ya depende de cada quien. Digo, a mí me gusta mucho la historia y no me aburro de leer la historia, a mí me gusta mucho, pero hay gente que no le gusta, hay gente que le aburre la historia. Pero cuando uno avanza en la teología se da uno cuenta cuán importante es la historia, porque ahí es cuando uno se da cuenta de cómo surgieron todas las cosas, por qué surgieron, quién fue el precursor de este pensamiento, de aquel, del otro. Por ejemplo, los unicitarios, su sistema de pensamiento nace en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, cuando nace un tal Bar Jesús el Mago. De ahí nacen los unicitarios, y de hecho hay toda una historicidad, libros históricos que marcan que de ese mago, que fue reprendido por los apóstoles, nació todo ese sistema de pensamiento herético, que después Pablo y Juan y los demás apóstoles se van con todo contra ese pensamiento. Pero si nosotros no estudiamos, hermanos, ¿cómo vamos nosotros a discernir? ¿Cómo nosotros vamos a saber si realmente es un pensamiento real? ¿Es algo que Dios quiere que nosotros mantengamos? O como les digo, a veces está bien, yo escucho a una posición, escucho la otra posición, pero al final vengo con Dios a orar y le digo, Señor, de estos dos, ¿hacia dónde me hago? Hacia acá. Y es Dios quien nos dirige, ¿sí? A mí me sucedió que cuando me cambié de casa y vine a vivir aquí, la iglesia donde yo me congregaba me quedaba muy lejos.
Entonces, por trabajo y cuestiones ya no me era fácil. Empecé a visitarlos a ustedes, pero había necesidad de seguir asistiendo allá. Y a mí me pasaba muchísimo al inicio en que yo me daba cuenta que muchas de las enseñanzas que yo recibía allá y que recibí por mucho tiempo ya no me convencían, ya no me cuadraban. Entonces, eso me hizo tomar la decisión de entrar en el instituto. Cuando yo lo comenté allá y comenté que quería entrar a un instituto, me dijeron definitivamente que no puedes entrar. Entonces yo dije, pero es que a mí todo lo que yo estoy aprendiendo, todo lo que yo miro aquí, la verdad es que me da paz. Es algo que yo tuve que entrar en intimidad con Dios y decirle, yo me siento así, ya no quiero ir. O sea, fue una decisión que yo tuve que tomar y decir, aún a mi familia, ¿no? Si ustedes quieren seguir adelante, pero yo ya no quiero ir porque ya me chocaban cosas, o sea, ya no tenía paz de lo que aprendí por tantos años y que hoy en el instituto y que desde el momento en que fui al Everest y todo eso, pues me pasó lo que comentan de esta persona, ¿no? Abrí los ojos, Dios me abrió los ojos en diferentes áreas de mi vida. Yo decía, y entonces todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron por tanto tiempo, a lo mejor un servicio que tuve en otro tiempo y en otro momento, dije, o sea, me sentía así como estoy empezando de nada. Y el hecho de llegar y tener no solo un conocimiento, sino de a este conocimiento, venir delante de Dios y decirle, preguntarle, investigar, tomar un poquito de conclusiones. Yo definitivamente sí me doy cuenta que estaba en algo así como una secta, por muchos años. Es que hay muchos conflictos, digo, a mí me sucedió lo mismo, o sea, yo es lo que le platicaba a esta hermana, es que mi hermana, nosotros, ¿qué es lo importante? Es que Dios nos hace venir de una forma o de otra, ¿verdad? Yo, de que hubiéramos sido musulmanes a católicos, prefiero católicos porque bien o mal, hermanos, recibimos el evangelio, y ya después Dios se encarga de lo demás, ¿no? Nos hace salir, dice pueblo mío, salgan de ellos, ¿no? Nos hace salir. Pero si hubiéramos sido musulmanes, no, pues ni oportunidad hubiéramos tenido. Entonces, dentro de los males el menor, ¿no? Entonces Dios de alguna forma nos atrajo. Y eso es bueno, pero es nuestra responsabilidad. Por eso es que yo insisto mucho en madurar, en crecer. Y lo único que impide nuestra maduración es nuestro carácter, nuestras actitudes. Que sigamos con esa actitud chafa de nuestra vida. Hermanos, ¿cuántos años tenemos? Ya tenemos vellos en las axilas, ya tenemos que tener otro pensamiento. Digo, a lo mejor a mí no se me hace muy difícil porque tengo una profesión que es enfermería, y entonces dentro de la carrera nos hacen madurar, de verdad. Nos hacen tener otro pensamiento, ya más maduro, más... Y a veces nosotros estamos aquí y nos estamos peleando como niños y nos sacamos la lengua. Y yo digo, ¿qué la tenemos, hermano? ¿Quién nos ha enseñado Jesús? Perdona, quita los rencores, soporta las flaquezas de los débiles. Pero el problema es que no leemos la Biblia, y como no la leemos, no la estudiamos, no vemos cuál es el comportamiento cristiano, cuál debe de ser la vida cristiana, qué pasajes hablan de eso, cuál debe ser mi reacción a las circunstancias. Entonces yo sigo comportándome como niño. Por eso decía Pablo, cuando era niño me comportaba como niño, pero ahora que soy grande, ya dejé lo que es de niño, ya soy maduro, debiendo ser maestros, o sea, ya debiendo nosotros tener una madurez para enseñar a otros, resulta que todavía se nos tiene que estar enseñando, porque no hemos avanzado. Yo estuve 5 años en el Evangelio como congregante, 5 años. Y cuando fui enviado a predicar, yo me sentía un inepto. Y luego aparte decía yo, es que no me siento capaz. Pues no, porque en tus fuerzas tú nunca vas a hacer nada. Pero si tú dejas que Dios trabaje en tu vida y en tu corazón, las cosas van a ser diferentes.
Entonces, desafortunadamente también dentro de las denominaciones, ¿verdad?, hay ciertos sistemas de pensamientos pues muy extrabíblicos, a veces mal interpretados, y que bueno, no voy a nombrar, ¿verdad?, denominaciones, pero de verdad unas causan hasta tristeza, hermano, por sus formas de actuar, sus formas de seguir las cosas, que son antibíblicas, que Dios no las habla así, que Dios no las establece así. Y lo que es peor, hermano, en este tiempo están atentando directamente contra el Espíritu Santo, y eso es algo impresionante, hermano. Es algo que cuando yo nací, le digo, bajo una influencia bautista, pero yo maduré y me cercioré de que todo lo que a mí me enseñaban había sido como ellos me lo habían enseñado, porque a mí se me hace la actitud más chafa, que yo lo que recibo ya, eso es verdad y lo demás es mentira. Pues ese es sectarismo, hermanos. O sea, y juzgamos a los católicos cuando los católicos dicen que si estamos fuera del catolicismo somos herejes, no somos salvos, y resulta que una denominación cristiana a mí me dice que estaban con nosotros, pero como no permanecieron con nosotros, no eran de nosotros. Pues es lo mismo, hermanos. Ese es sectarismo. O sea, no hemos entendido que los congregantes no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Imagínense que yo le dijera a alguien que se fue de aquí, no, porque ella dice que hasta la maldijeron. La maldijeron, le dijeron, tú nunca vas a tener hijos, van a salir tus hijos mongoles, y todas esas cosas le aventaron. Dije, hermano, no sé qué dijo, pues soy espejo y me reflejo. No, dice, pues aquí están mis hijos, hermano, aquí están mis hijos. O sea, ese es sectarismo. O sea, ¿saben por qué los testigos de Jehová están catalogados como una de las sectas más peligrosas? Porque tienen un dominio mental sobre la gente. Digo, ya no sé si es beneficioso que yo le diga algo y haga lo contrario. A lo mejor estás beneficioso, hermano. Porque si yo tuviera un control sobre su mente, yo le dijera, ¿sabe qué va a pasar el arco iris? Y ahorita nos vamos a ir al cielo, suicídense todos. Digo, si me están siguiendo a mí, al hombre, todos se van a suicidar, porque eso ha pasado cuando siguen al hombre. Pero cuando el hombre predica algo que está en contra de los principios de Dios, usted debe saber discernirlo. Yo como ser humano me puedo equivocar, pero no quiere decir que estoy mal en todo, tampoco. ¿Ya? Para que se vaya al extremo y diga, no escuches a tu pastor. Oye, entonces ¿a quién vas a escuchar? Si fueron puestos para dirigir a la iglesia. O sea, tampoco hay que irse a ese extremo. O sea, somos seres humanos y nos equivocamos, sí, tenemos fallas también, pero es tu responsabilidad, así como los de Berea, venir a la Escritura y cerciorarte de que todo lo que está diciendo está mal. A lo mejor yo me equivoqué, como un día me corrigió mi hermano Francisco en una clase. Oiga, pastor, se equivocó, dijo esto. Ah, sí, yo vine acá, hermano, perdónenme, me equivoqué, dije esto, porque también luego, entre tantas cosas, como ahorita se me olvidaban los nombres, así pasa, hermanos. A veces nuestra mente trae otras cosas, preocupaciones, circunstancias, y bueno, también su mente anda en otros lados y cuesta encarrilar las cosas, ¿no? Pero lo importante, hermanos, es que nosotros tengamos esa libertad, como dice Pablo, a la que hemos sido llamados. Dice que esa hermana le dijo el pastor, ¿y sabes qué? Te voy a boletinar en todas las iglesias para que ninguna iglesia te reciba. Para su mecha está peor que el Papa, este cuate. De veras, a eso hemos llegado, hermano. A eso hemos llegado ya. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que queramos gobernar a la gente y no la queramos enseñar. Digo, mandar, hermanos, mandar, cualquier tonto lo hace. Pero ser ejemplo, no cualquiera. Ser ejemplo, no cualquiera. Y Cristo no mandó, Él vino a servir. Él no vino a mandar, Él vino a ser ejemplo. Por eso cuando entremos en el tema que se llama, en la clase y el tema que se llama de la materia, la vida de Jesucristo, vamos nosotros a ver
a ese hombre, Dios, al cual tú y yo debemos de seguir. Cuando yo estudié esa clase, hermano, que se llama La vida de Jesucristo, fue cuando el Espíritu Santo me reveló, trajo la iluminación a mi corazón, y entonces yo quité el denominacionalismo de la iglesia y le quité lo bautista, porque me di cuenta de que